cuál ha sido el papel específico de las redes sociales para normalizar este tipo de violencias. Los medios digitales habitan con nosotras en nuestros cuartos, ¿no? Has abierto una ventana enorme a esta intimidad y la puede estar viendo cualquiera. También me gustaría que abarcáramos otros tipos de violencia como el control y la vigilancia por medio de las redes sociales. Por la forma en la que funcionan, es fácil poder encontrar en dónde te ubicas. Nos han pedido apoyo, especialmente mujeres, debido a que sus parejas o sus exparejas están haciendo monitoreo a través de sus teléfonos. Y después a donde iba se presentaba esta persona. Y entonces la pregunta era, ¿cómo siempre sabe a dónde voy a estar? Bueno, era por su dispositivo. Despertar. Universidad Libre de Violencias. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro podcast Despertar, #Universidad Libre de Violencias. Un espacio seguro para conversar sobre las violencias que se encuentran en nuestra cotidianidad y en nuestras relaciones. El día de hoy nos acompaña la abuela Ruda, parte del colectivo de Técnicas Rudas. Y en el capítulo de hoy abordaremos una pregunta bastante importante. ¿Cómo es que las redes sociales han transformado nuestras relaciones sexoafectivas? También hablaremos de las violencias que intersectan estos vínculos y cómo ciertas plataformas digitales han sido base para la normalización de ciertas actitudes y hábitos en nuestras relaciones. ¿Cómo estás, abuela Ruda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Mira, para este episodio yo quisiera empezarlo con esa misma pregunta detonadora. Para ti, ¿cómo es que se han transformado nuestras relaciones sexoafectivas a partir de la aparición de las redes sociales? Creo que han venido a modificar las formas en las cuales vivíamos la sexualidad para algunas personas. Creo que también es importante, a veces pensamos que la tecnología se ha totalizado y que realmente está presente en todas partes y que todas las personas la usamos igual, pero en la práctica no. O sea, lo cierto es que existen diferentes usos de la tecnología, que la forma en la que accedes a la tecnología cruza interseccionalidades, no la utilizan igual, los hombres que las mujeres no lo utilizan igual, las personas del norte global que del sur global, tan solo el acceso a tener cierto tipo de dispositivos o internet, pues no es generalizado. Entonces creo que hay un grupo de personas en el mundo que está utilizando las tecnologías y que ha visto modificados diferentes tipos de hábitos al usar las tecnologías, como en el caso de las relaciones sexoafectivas o las relaciones sexuales o la forma en la que vivimos la sexualidad. Ahora, ¿en qué forma esta ha sido afectada? Creo que una de las más visibles es a partir de poder hacer intercambio de imágenes, ¿no? Que es algo que, bueno, al principio, cuando todavía no podíamos mandar imágenes, pues empezar con el sexting, ¿no? Como empezar a mandar mensajes con los cuales podíamos tener ciertas motivaciones sexuales. Y actualmente, pues es más fácil porque también puedes mandar imágenes. Entonces, esto ha venido a cambiar. Creo que igual vale la pena pensar que toda la parte de la sexualidad se ha visto modificada en la medida en que se ha creado una industria de esto. Entonces, la manera en que nosotras percibíamos la sexualidad ha sido alterada con estos modelos industriales y en particular todo el tema que tiene que ver con lo que se conoce como pornografía, pues vino a alterar imaginarios. Vino a cambiar cosas. Y estos imaginarios pueden ser imaginarios bastante utilitarios, cosificando, como no todo ha sido tan bueno. Y eso mismo prevalece en la tecnología, porque lo que no podemos olvidar es que al final la tecnología no es neutra. La tecnología obedece a un sistema, y en este caso es un sistema capitalista y patriarcal. Entonces, esto se ve reflejado en la tecnología y se ve reflejado en la forma en la que lo habitamos. Claro, y hablando sobre este tipo de estructuras, como lo es el sistema patriarcal, ¿cuáles son algunos tipos de violencia que pueden aparecer dentro de estos vínculos de relaciones, tomando en cuenta que hablamos desde un terreno de lo digital? Claro, las violencias en realidad, seguimos observando las mismas violencias que existen en nuestro mundo cotidiano. O sea, podemos ver ejercicios de poder sobre los cuerpos de las personas, podemos ver la forma en la cual existe maltrato, pero en la parte digital, bueno, tiene características específicas por el medio en el cual es transmitido. Pero entonces, como las violencias no forzosamente son diferenciadas, ¿no? Pueden ser las mismas violencias utilizando o aprovechando de un medio específico. Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana tú podías
cualquier persona podía vivir acoso, pero en los medios digitales estas formas de acoso pues se vuelven realmente muy brutales porque los medios digitales habitan con nosotras en nuestros cuartos, ¿no? Entonces, digamos que cuando vives acoso puede llegar hasta la parte más íntima, hasta tus espacios seguros, y entonces se vuelve un asunto muy brutal para las personas que lo viven, ¿no? Así que encontramos acoso, encontramos una de las cosas que pasan mucho es difusión de imágenes no consentidas, ¿no? Esto obviamente tiene un efecto emocional, psicológico muy fuerte en las personas que lo viven. Ahora, hay una derivación de todo esto que no tiene que ver propiamente con la generación de relaciones, sino que existe todo un tipo de violencia que es por sí mismo la obtención de imágenes sin consentimiento y que se está difundiendo. Y esta es una de las cosas más horribles que hay, porque se han encontrado tan solo, por ejemplo, aquí en el caso de Puebla, en la zona de Cholula, en los baños públicos, se encontró que había un espacio en el cual ya se sabía que podían observar el baño de mujeres y tomaban videos y fotos. En los hoteles también se sabe que hay algunos que no tienen prácticas de privacidad, de confidencialidad ética, y entonces hay grabaciones sin consentimiento. E incluso entre personas, hay algunas personas que llegan a hacer grabación de imágenes sin consentimiento y después su difusión en diferentes grupos utilizando aplicaciones. Claro, y creo que esto que mencionas corresponde a una violación a la intimidad sexual en este ámbito digital, que es un tipo de violencia, conforme a lo que entiendo que me estás explicando. Pero también me gustaría que abarcáramos otros tipos de violencia como el control y la vigilancia por medio de las redes sociales. ¿Podrías abarcar un poco más al respecto? Sí, una de las cosas que ocurre con estos dispositivos es que por la forma en la que funcionan, es fácil poder encontrar en dónde te ubicas. Entonces, existen bastantes prácticas de control a partir de los dispositivos. Una de las cosas que nos hemos encontrado en nuestro camino es que algunas personas nos han pedido apoyo, especialmente mujeres, debido a que sus parejas o sus exparejas están haciendo monitoreo a través de sus teléfonos. Entonces, existen diferentes aplicaciones que te permiten dar seguimiento a un dispositivo. Tan solo, de hecho, por ejemplo, si tienes un teléfono Android, el mismo teléfono tiene una herramienta para que tú puedas encontrar tu dispositivo. Esto justo hace que pueda haber una posibilidad de seguimiento. Entonces, alguien sin conocimientos muy técnicos puede instalar una aplicación de seguimiento sin que tú te des cuenta y a partir de ahí ir viendo en dónde te encuentras, ¿no? O utilizar una de las que ya están preinstaladas y tener un acceso a tus cuentas y a partir de ese acceso a tus cuentas ir dando seguimiento. Existirían formas más sofisticadas de poder también dar seguimiento a través de las tecnologías que son menos accesibles porque requieres o más recursos o más conocimiento técnico, como por ejemplo instalar algún tipo de malware o tener acceso a los metadatos de las imágenes que tú pones y a partir de ahí tener estas ubicaciones. Lo que es muy terrible es que a partir de estas ubicaciones pues las personas pueden tener acciones, como por ejemplo en algún caso que hemos tenido, alguna persona que terminó con su relación y después a donde iba se presentaba esta persona. Y entonces la pregunta era, ¿cómo siempre sabe a dónde voy a estar? Bueno, era por su dispositivo. Claro, y con respecto a eso, creo que también hay mucho tipo de vigilancia en cuanto a lo que la persona publica en sus redes, las historias, los estados de WhatsApp, etcétera. Y también, me viene esta curiosidad de cuál ha sido el papel específico de las redes sociales para normalizar este tipo de violencias. Podemos hablar tal vez de algunos videos que se comparten, algún tipo de estereotipos que hay en ciertos videos que se difunden. Para ti, ¿cuáles son esas normalizaciones que producen las redes sociales para que este tipo de violencias digitales sigan perpetuándose? Creo que en general ha habido un cambio en el cual percibimos lo privado y lo público. Entonces, incluso antes, yo me refiero más a las redes sociodigitales, porque las redes sociales para mí
son las redes que tenemos y que construimos con otras personas. Entonces son nuestras auténticas redes. A veces se pueden trasladar al ámbito digital, pero a veces no. La mayor parte de las veces tus redes sociales son estas amigas, estas personas que te sostienen en la vida cotidiana y con las cuales convives. Y nos parece importante hacer la diferencia porque las redes sociales, como se entienden actualmente, no son eso. No son esas redes que te sostienen, que son confiables, que son seguras. Por eso me refiero a ellas como redes sociodigitales. Y creo que desde el cambio de los medios, incluso la televisión, hubo un cambio de cultura en lo que se refiere a lo privado y a lo público. Y de pronto con las redes sociodigitales esta parte pública empezó a ser aún más amplia. Antes uno nunca hubiera imaginado compartir con una persona que no conoces espacios de tu casa. Por ejemplo, el baño de tu casa. O sea, yo jamás hubiera pensado platicar con una persona desconocida desde el baño de mi casa y mostrar que estoy en el baño de mi casa. Pero ahora, con este tipo de medios, pues hemos abierto nuestras puertas para los lugares más íntimos. Y muchas veces lo hacemos incluso en una falsa sensación de seguridad y de intimidad que te dan las redes sociodigitales que no existe. Porque a veces como el que no sea tan visible a quién le estás hablando, te da la sensación de que es como si tiraras una botella al mar y a ver a quién le cae. Pero no es cierto, en las redes sociodigitales en realidad has abierto una ventana enorme a esta intimidad y la puede estar viendo cualquiera. Pero la gente se va acostumbrando a vivir con eso. Y es una cosa bien grave porque en esta medida en la que nos hemos acostumbrado a ser vistas, o vistos o vistes, desde todos lados, hemos modificado también la forma en que interactuamos con las personas. Entonces, desde este lugar, de pronto hemos publicado cosas que en otro momento no publicaríamos, en dónde estás, tu estado de ánimo, tus amigas, los lugares que visitas, todo lo hemos puesto ahí. Y claro, eso también ha dado pie a otro tipo de comportamientos muy obsesivos. Tanto de nuestra parte, porque en realidad las redes sociales están creando una adicción. De hecho, no recuerdo ahora mismo, pero recientemente en algún lugar han sido demandadas diferentes redes sociales por crear adicción en las personas, como fue algo que hicieron a propósito. Entonces las personas nos hemos vuelto adictas a estas redes sociodigitales, por un lado a mostrar y compartir, pero también para observar, o sea, una sociedad bien voyerista, ¿no? Quiero ver qué están haciendo las otras personas. Pero cuando el desequilibrio es mayor, esto llega a un acoso brutal de estar revisando tus cuentas, de estar viendo qué estás publicando cada día, conozcas o no conozcas a la persona. Y además a la distancia. Hemos tenido casos de personas que cambian de país y siguen siendo acosadas. Entonces ahí hay una cosa bien fuerte porque además entonces te empiezas a sentir vulnerable por todas las cosas que has puesto y te llega a veces el efecto contrario, un efecto como de no querer entonces mostrarte y como un autosilenciamiento, ¿no? Debido a este acoso. Entonces ha sido una cosa muy difícil y en especial en las relaciones afectivas o cuando se presenta algún tipo de relación y después se da este acoso, pues da mucho miedo, porque sabes que te pueden llegar a seguir o a encontrar. Entonces, al final, este asunto de la vigilancia tiene un efecto en la manera en la cual vamos a interactuar con el mundo. Claro, y eso que mencionas sobre la vigilancia de nosotros a los demás, pero también de los demás hacia nosotros, creo que ya no existe, al menos en el mundo digital, una intimidad real, a no ser que no utilices ese tipo de redes. Lo que me recuerda a un concepto que se conoce como panóptico, que es esta manera de ver todo el tiempo y de nuevo donde no existe una intimidad real. Y dentro de este tema quisiera preguntarte ¿qué tipo de normas de cuidado podemos ejercer como comunidad, como colectivo o incluso individual para generar de estos espacios digitales más seguros, más libres de violencia en este aspecto tecnológico? Me gustaría ir también igual un paso atrás, porque me parece bien importante pensar cuál era el sueño de Internet. Y justo el sueño de Internet no venía de generar un panóptico. El sueño de Internet venía de poder conectar entre personas. Y sabiendo que era un mundo desigual, como que la gente, algunas de las personas que lo empezaron a idear, pensaban en lograr relaciones en donde igual todo mundo pudiera conectarse y pudieran estar en igualdad de circunstancias.
¿Cuál fue el problema? Es que el mundo es desigual y no teníamos esa igualdad de circunstancias, ni siquiera en personas que habitan como en el mismo lugar. Existen interseccionalidades y estas no fueron tomadas en cuenta. Y cuando las empresas llegaron a Internet, entonces todo esto es una cultura capitalista y patriarcal que lo va privatizando y lo va trastocando todo. Así que, de todas formas, dentro de la gente que empezó esta creación de Internet, se dio cuenta que podía venir este panóptico. Y en particular quisiera hablar de los cyberpunks, que son personas que estaban ahí al inicio de Internet, que se dieron cuenta que podía haber vigilancia y no solamente creo que de hecho tal vez no era la principal motivación la vigilancia entre personas, sino la vigilancia desde los estados, y lo veían como la posibilidad de la pérdida de la libertad de expresión, ¿no? De un efecto brutal a la democracia. Entonces empezaron a crear sistemas de cifrado para que las personas pudieran comunicar de forma segura a pesar de este panóptico. Entonces también pensar que dentro de Internet hay algunas formas en las que nos podemos cuidar saltando este panóptico. Pero el problema es estructural. El problema es que con eso no evitamos que esto pase. Y si quisiéramos que esto pase, lo que necesitamos es un cambio estructural. Para que la tecnología deje de ser capitalista y patriarcal, necesitamos un cambio de sistema. Pero en realidad eso ya se está construyendo. Hay todo un mundo de servidores autónomos, de tecnologías libres, de personas que están, justo como los cyberpunks, intentando construir desde otro lugar y pensando más en estas interseccionalidades. Entonces, por ejemplo, existe una red sociodigital que se llama Mastodon, que es una red federada, que es una red en donde puedes gozar de mejores condiciones de libertad y de seguridad. Entonces, por ahí creo que una parte consiste en investigar un poco más, porque el Internet es mucho más amplio que Google, Amazon y este grupillo de compañías que lo quieren monopolizar todo, ¿no? Es la punta del iceberg, dirían Exacto. muchos. Y por otro lado, hay algunas prácticas que es importante tener, sobre todo si vamos a estar utilizando justo estos medios que están corporativizados. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es tener cuidado con lo que subimos a Internet. Aquí es difícil porque como feminista, la abuela ruda siempre piensa que lo personal es político. Y las feministas hemos luchado mucho porque esto que vivíamos acallado en nuestros espacios se ponga público y visible. Entonces, dar una recomendación que nos silencie, por supuesto, es una cosa que cuesta. Contradictoria. Entonces, a veces. Exacto, contradictoria. Pero al mismo tiempo estamos en un mundo súper violento. No podemos obviar que México es uno de los países en donde más feminicidios y desapariciones de mujeres hay. Así que también es importante poder tener prácticas de autocuidado en ese sentido. Así que, ¿qué prácticas podemos tener? Tienen que ver con eso, con ejercer un autocuidado. Entonces, por ejemplo, si salgo en la noche a una fiesta, tal vez no pongo mis fotos de que estoy en ese lugar en ese momento. Claro. Si las quiero compartir, las puedo compartir después. Claro. Puedo apagar la ubicación del celular para que cuando publique estas fotos o cuando las envíe, le ponga un poquito de seguridad a que no se sepa ubicaciones exactas, especialmente, por ejemplo, si doy información sobre mi casa o los lugares en los que frecuento. También puedes tener otro tipo de cuidados, como cuidar no salir tu rostro completo. Ahora con inteligencia artificial es difícil porque te pueden muy fácilmente como completar todo, como rastrearte. Entonces ahí eso poco a poco se ha ido complicando para poderlo poner. Creo que es importante regresar a una cosa bien básica y son los acuerdos humanos sobre lo que es la confidencialidad. Trabajamos con un grupo de juventudes en las cuales nos dijeron que parten del hecho de que en Internet nada es confidencial, ni siquiera una conversación privada con tus amigas, aun cuando tú sabes que es una conversación privada. La gente está ya asumiendo que al ponerlo por estos medios, te estás autoexponiendo a que se publique. Y las capturas de pantalla, compartir las conversaciones, se ha vuelto una práctica súper común. Si queremos otro Internet, tenemos que detener estas prácticas. Claro. Olvidarnos de la captura de pantalla. A veces cuesta mucho trabajo porque a lo mejor estás en un conflicto y tú tienes la evidencia de que las cosas pasaron diferente, pero compartir esas capturas de pantalla es seguir alimentando a este sistema
que se ha olvidado de la confidencialidad y que eso es lo que necesitamos para poder tener confianza. Y por ejemplo, en este caso de las capturas, ya para casi finalizar este capítulo, quisiera que también abordáramos el tema del sexting, como esta parte tan íntima, incluso más íntima que tal vez nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer para tener un buen sexteo seguro y también cuidarnos y cuidar a la persona, a la pareja o a las parejas con la que lo hagamos? Yo creo que es bien importante partir de que hay que tener responsabilidad afectiva. Y esto es, no importa si con la persona voy a tener una relación amorosa, formal, de mucho tiempo, o va a ser solo un intercambio de un momento. Pero la responsabilidad afectiva nos hace saber que lo estamos haciendo con otra persona y que esta otra persona nos merece que le podamos tener el respeto a su cuerpo, compromiso, afecto. Entonces, partir de que cuando tengamos estas prácticas, desarrollamos un compromiso y entonces tenemos responsabilidad afectiva. Parte de esta responsabilidad afectiva nos obligaría a cuidar las imágenes. Entonces, si me van a compartir una imagen, pues voy a cuidar en dónde la pongo. ¿Por qué? Porque si me roban el teléfono, adiós, esa imagen puede ser publicada. Entonces, si voy a recibir imágenes, voy a cuidar en dónde las pongo y si no lo sé, las borro. Después, creo que es importante también el tener acuerdos. El consentimiento es lo básico. No voy a mandar fotos si la otra persona no está de acuerdo con que le mande fotos. Entonces, o imágenes, o texto, o lo que sea. Entonces, primero es una conversación. Y en esta conversación, pues poder decidir que sí, que no, cuándo, cómo, todo. Y eso puede ser súper sexy. A las veces las personas piensan, ay no, pero es que si le pregunto que si quiere que las fotos las guarde, no sé qué, va a ser horrible. No, puede ser súper sexy si lo sabes hacer. Entonces, se trata, o sea, el consentimiento puede ser también como una invitación, pero invitación, no imposición. Claro. Entonces, hay que ser muy claras. El consentimiento no es convencimiento. No vas a convencer a la otra persona. Lo que vas a hacer es consentir, tener un sentimiento común. Y a partir de este sentimiento común, decidimos qué hacemos y qué no hacemos y ponemos el cuidado por encima de todo lo demás. Entonces, no voy nunca a revelar estas imágenes, no voy nunca a permitir que queden expuestas, no voy a dejar mi celular en cualquier lado si sé que tengo este tipo de imágenes y alguien las puede ver. Por supuesto, también a veces el mundo es horrible. Así que una parte importante es el autocuidado. Así que puedes utilizar aplicaciones que muestran las imágenes una sola vez y después desaparecen. Puedes utilizar aplicaciones más seguras que no permiten que cualquiera te contacte o que te permiten bloquear a la persona sin que esta persona tenga acceso a tu teléfono. Así que por ahí toca investigar un poco más. Y sobre todo también tal vez abrir la mente, porque a veces justo esta industria del sexo nos ha llevado a que todo tiene que ser cierto tipo de imágenes, cuando en realidad la sexualidad humana es enorme y puede ser gozosa y puede ser compartida y en donde muchas cosas se valen mientras las otras personas sepan y consientan. Entonces, claro, la abuela Ruda dice, disfruta con consentimiento. Sí. Claro, justo creo que disfrutar con responsabilidad, autocuidado y cuidado de los otros, creo que son las bases para tener no solo una buena relación sexoafectiva vía digital, sino relaciones con el mundo digital en general. El consentimiento que no es convencimiento, esa diferencia creo que me la voy a quedar mucho, muy al pendiente. Y pues te agradezco mucho por haber estado en este espacio. Creo que fue un diálogo bastante rico, bastante informativo, sobre todo muy pertinente en esta época digital, y también agradezco mucho al público que nos está escuchando, viendo. Les agradezco mucho por haber estado en este capítulo de Despertar, #Universidad Libre de Violencias. Les recuerdo que pueden asistir a la Defensoría de Derechos Universitarios, ubicada en el Salón B003, por si necesitan algún tipo de acompañamiento o asesoramiento. Al igual que mencionarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, MU Iberopue. Muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos para la próxima.